Muy buenas sectarios y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy día vamos a hablar de un tema que ya no sé por qué no lo manejan tanto, pero es interesante. Vamos a hablar sobre quién fue el primer filósofo. La cosa que me llama la atención es que él no es tan popular como otros filósofos contemporáneos a él o otros antiguos que son un poquito posterior a él o algunos filósofos contemporáneos. Él no es tan conocido, salvo por un teorema que se ve en el colegio. Vamos a hablar del primer filósofo, Tales de Mileto. Aquí debería poner música dramática, pero soy flojo en hacer postproducción. Bueno, Tales de Mileto, como su apellido lo indica, nació en la ciudad de Mileto, vivió ahí también. Hay algunas fuentes que dicen que no, que después que él era de otra ciudad, fue expulsado y después lo aceptaron en Mileto ya, pero lo importante es que él prácticamente todas sus acciones las hizo aquí. Bueno, él es considerado el primer filósofo al ser la primera persona en tratar de explicar la naturaleza en forma racional. De su pensamiento salen cosas como, por ejemplo, el teorema de Tales en geometría. Porque, como bien saben, antes lo que era ciencias duras y ciencias blandas no estaban separados por culpa del positivismo. Entonces los filósofos se dedicaban a todas estas cosas intelectuales, lo que ahora separamos como matemática, física, no sé, astronomía, química o legislación, que había. Él era un legislador igual, habían varios filósofos griegos que también cumplían esta función. Bueno, todas estas como artes intelectuales, en esa época todo era considerado filosofía, y lo que tenía que ver con lo que ahora llamamos ciencias duras, en gran parte, no todo, pero lo que llamamos ciencias duras, astronomía, biología, matemática, física, en el espectro amplio de la física, todo eso era considerado una rama de la filosofía que se llamaba la filosofía natural. Y Tales de Mileto es conocido por ser el primero que se le ocurrió darle una explicación racional a todos los fenómenos y no atribuirlos solamente a los dioses. Por eso se considera el primer filósofo occidental del que se tenga registro, ¿ya? Porque por otro lado igual está el pensamiento oriental. Puede que hayan habido otros filósofos antes, pero del más antiguo que se tiene registro en la actualidad es de él. Tales de Mileto no dejó nada escrito como varios de los filósofos, bueno, contemporáneos y un poquito posteriores a él, o sea, hablando de filosofía clásica. Hay varios que fueron conocidos por los escritos que dejaron sus discípulos o por tradición oral. Con Tales de Mileto pasa esto mismo. Él, al ser un filósofo clásico y dedicarse a otras cosas, aparte del teorema de Tales en geometría, igual es conocido por haber predicho un eclipse. De hecho hay una anécdota de que en medio de una guerra ocurrió este eclipse y los soldados pensaron que era una mala señal de los dioses y tuvieron que firmar un tratado de paz. No, él lo descifró. También es conocido por atribuir alma, entiéndase alma en esa época como una especie de soplo vital. Para contextualizar, todavía no se distinguía bien lo que era un ser vivo y un ser no vivo a como lo entendemos ahora. Entonces en esa época todo tenía alma, hasta las piedras. Él atribuyó el alma a las cosas con movimiento. Entonces, por ejemplo, aparte de los seres vivos que conocemos ahora, para él el agua, al moverse sola, era también portadora de un alma. También hay, con respecto a él, una anécdota chistosa
de que por ir mirando las estrellas se cayó en un pozo y decía que estaba tan interesado en lo que pasaba en el cielo que no se fijaba bien en lo que pasaba a sus pies. Esa fue la anécdota chistosa, el dato freak. Bueno, y los escritos que se atribuyen a él, bueno, son 3. Sus 3 libros parecieran no ser tan conocidos como los de otros filósofos. Y estos libros son uno que se llama Astrología Náutica, otro que tiene que ver sobre el equinoccio y otro sobre el solsticio. Pero no se sabe si realmente los hizo él o son de otro autor que se los atribuyó a él. Pero el consenso dice que él no dejó nada escrito y todo lo que sabemos es a través de sus discípulos o de la tradición oral. Así que eso fue todo por hoy. Quería contar esto porque él no es tan popular como otros filósofos y, o sea, entre filósofos orientales y occidentales como que no es tan nombrado, es más nombrado por los estudios que se hicieron en geometría. Como varios de los filósofos antiguos, también era matemático. Bueno, eso es lo que quería contar hoy, porque me llama la atención que él no es tan conocido como otros filósofos griegos antiguos, siendo que fue el primero. O sea, el primero del que tenemos registro, pero él es incluso anterior a Sócrates, muy anterior a Sócrates. Así que, bueno, eso, chao.